Estamos ahora en ArcCatálogo, nos hemos conectado a la carpeta de trabajo y a la carpeta Puente Aranda, que es donde está la Personal Geodatabase del mismo nombre, Puente Aranda, que contiene las capas que veíamos en el video introductorio, sobre las cuales, algunas de ellas, vamos a trabajar el análisis topológico. La Personal Geodatabase Puente Aranda contiene dos Feature Dataset, uno denominado Catastro con estas capas y otro denominado Movilidad con estas capas. Vamos a hacer un primer ejercicio donde vamos a crear topología y vamos a validar las reglas que vamos a proponer con respecto a la capa Barrios. Vamos a abrir aquí Catastro, ahí aparecen las diferentes capas. La topología va a ser creada sobre el Feature Dataset Catastro. Eso no significa que va a ser aplicada a todos los objetos, no, ya veremos que le indicamos cuáles de las capas que conforman este Feature Dataset participará en la topología. Antes de proceder, es importante que hayamos cerrado ArcMap, es decir, que no estemos visualizando en estos momentos el MXD de Log Puente Aranda. Aquí solamente tenemos abierto ArcCatálogo. Hacemos clic sobre el nombre del Feature Dataset, en este caso Catastro, hacemos clic derecho, le decimos Nuevo, Nueva Topología, entramos allí, aparece una descripción de qué se trata topología, le decimos Siguiente. El sistema nos pregunta si queremos darle un nombre a la topología, podemos dejar ese nombre que aparece por defecto, Catastro Topology. El sistema nos pide que ingresemos un valor de Cluster Tolerance. ¿De qué se trata esto? El Cluster Tolerance es un rango de distancia dentro de la cual dos vértices o bordes se considerarán idénticos o en la misma posición. El Cluster Tolerance, tanto en horizontal como en vertical, por defecto que ofrece el sistema, es una distancia bien pequeña, 0.001 de metro. En general, en la mayoría de los casos, es un valor favorable. ¿De qué se trata entonces esto? Tenemos aquí como ejemplo dos segmentos, pero si estos vértices están separados menos de la distancia de tolerancia, los dos vértices se van a considerar como uno solo, como idénticos, como ubicados en la misma posición. Así que los vértices se van a mover ligeramente dentro de este rango de distancia. Tal como dice aquí, aquellos vértices y puntos finales que caigan dentro del Cluster Tolerance serán pegados, serán fusionados juntos. Dejamos entonces el valor recomendado, que es el valor por defecto, y continuamos. Le decimos Siguiente. Vamos a seleccionar cuáles capas del Feature Dataset van a participar en la topología. En este caso solamente será Barrios. Activamos Barrios. Le decimos Siguiente. En esta sección, el sistema nos indica que cada feature class como este, Barrios, debe tener asignado un rank o un orden o una prioridad, de modo tal que se pueda controlar cuáles figuras, al momento de aplicar la validación de la topología, se van a mover más o se van a mover menos. ¿De qué se trata? El rank de precisión es un orden de las figuras al momento de la validación. Entre más alto el valor, que sería 1, menos se van a mover los vértices de esa capa por efecto del Cluster Tolerance. Por ejemplo, si tenemos una capa cuyas figuras fueron capturadas con GPS con alta precisión, entonces deben ser menos susceptibles que sus vértices se muevan por culpa del Cluster Tolerance. En cambio, si tenemos una capa que fue digitalizada a partir de una fuente de baja calidad, menos precisión, entonces esa sí va a ser más susceptible. De modo tal que una capa de alta precisión se le puede dejar un valor de rank de 1 y una capa de menos calidad, de menos precisión, un rank de 2. Y así sucesivamente a medida que descendemos en calidad de las capas fuente. Aquí por defecto vemos que se pueden dar hasta 5 valores de prioridad. Los valores se pueden cambiar aquí, pero vamos a dejarle Barrios, le tenemos confianza, vamos a dejarle Barrios el valor de 1. Le decimos Siguiente y llegamos a un punto clave aquí. Es la asignación de las reglas topológicas. Hacemos clic aquí en Add Rule. En esta ventana, en este primer renglón,
el sistema nos pregunta a qué feature class vamos a definirle la regla, en este caso a barrios. En el segundo renglón aparece el listado de diferentes reglas topológicas para polígonos. Aquí al costado derecho aparece una descripción tanto gráfica como textual de cada una de estas reglas. Y en la descripción gráfica podemos ver o no los errores. Veamos algunos ejemplos. Una de las reglas es que no haya sobreposiciones entre polígonos. Aquí está el ejemplo de esa situación. Aquí no ocurre, aquí no ocurre, aquí sí ocurre. Vamos a quitar esta opción. Aquí no se ven los errores. Vamos a activar y allí se ve el error de ejemplo en este gráfico. Esa es una de las reglas. Otra de las reglas es esta de que no deben haber claros. Aquí sucede. Aquí también es importante considerar que cuando se tienen polígonos, el área exterior, el sistema la considera también como un claro, pero eso se podría indicar más adelante que no aplica en nuestro caso y que podría tomarse como algo llamado una excepción. Eso lo veremos más adelante. Son muy variadas entonces las reglas, las opciones. Hay reglas que implican no solamente una capa sino otra más, por ejemplo esta, que no se sobrepongan con figuras de otra capa, así que habría otro renglón en el cual indicaríamos con respecto a qué otra capa. Veamos otro ejemplo más. Aquí dice esta regla llamada contener punto. Esta regla consiste en que los barrios contengan puntos. Voy a quitar la opción de mostrar los errores para esta descripción gráfica, este ejemplo. Observemos aquí, hay puntos pero están en los bordes del polígono. Aquí en este hay puntos, uno externo, otro en el borde del polígono. En cambio en este último sí aparece un punto al interior del polígono. El polígono contiene puntos. Entonces, ¿en dónde habría error? Veámoslo. Aquí habría error porque aunque tiene puntos no están al interior, aquí tampoco hay al interior, y aquí no habría error porque al menos tiene un punto en su interior. Es lo mismo que aparece aquí en esta expresión. Pero volviendo a lo que nos interesa, vamos a seleccionar una de esas reglas. Aquí aparece algo que deseamos que no ocurra. No queremos superposiciones, entonces selecciono esa regla, no queremos superposiciones. Le damos OK y aquí está la primera regla asignada. Vamos a adicionar otra regla más. Para barrios, tampoco deseamos que haya claros entre esos polígonos, como sucede aquí. Esa va a ser nuestra segunda regla. Vamos a darle OK y ahí ya tenemos dos. En cualquier momento podemos eliminar esta regla, simplemente seleccionamos, le decimos remove. Las reglas que uno ha establecido, también si lo deseamos, podríamos salvarlas en un archivo, aquí dice Save Rules, o cargar reglas que previamente se han establecido con Load Rules. Pero en este caso vamos a dejar estas dos. Le decimos siguiente. Finalmente, el sistema nos muestra un resumen de la topología creada. Aquí están los valores. Le decimos Finish. El sistema procesa. El sistema nos avisa que ha sido creada una nueva topología y nos pregunta si deseamos validarla de inmediato. Y sí, vamos a pedirle al sistema que proceda, que revise las figuras con respecto a las reglas que hemos designado. Le decimos Yes. Y aparece un nuevo elemento aquí. Allí vemos el icono, la topología de catastro. Aquí está. Y aparece identificada como una Personal Geodatabase Topology. Como ya validamos la topología, seleccionemos aquí la topología, vamos a Preview y ahí aparece la ubicación de los errores. Sin embargo, esta visualización es mejor que lo hagamos desde el proyecto en ArcMap, donde además tendremos la oportunidad de corregir dichos errores. Así que volvamos a ingresar al MXD de Log Puente Aranda. Volviendo al MXD, vamos a proceder a cargar la topología con el mismo botón de cargar elementos típico. Ingresamos a la Personal Geodatabase, ingresamos al Feature Dataset, seleccionamos
Catastro Topology, le decimos adicionar. El sistema nos pregunta si deseamos cargar todas las capas involucradas en la topología, le decimos que sí. Apaguemos algunas capas que no intervienen acá y notemos entonces lo siguiente. Aparece allí cargada la topología catastro. Con esta simbología el sistema nos indica dónde hay errores de tipo área, dónde hay errores lineales y dónde hay errores puntuales. Se carga nuevamente la capa barrios que ya teníamos aquí. No hay inconveniente porque al momento en que se corrija esta capa de barrios, automáticamente se corrige la que tiene simbología aquí abajo, puesto que es la misma información. Cuando vimos por primera vez este proyecto, quizás algunos de esos errores eran muy evidentes, muy grandes, en fin. Pero como vemos, hay pequeños errores que podríamos haber pasado de largo, pero gracias al análisis topológico, el sistema nos indica que existe un error allí presente. También podemos generar un resumen de los errores encontrados. Hacemos clic derecho en Catastro Topology, le decimos Propiedades y vamos a la última pestaña llamada Errores y aquí le decimos Generar resumen. El sistema nos indica que encontró 4 claros y que además encontró 5 superposiciones para un total de 9 errores. Le damos a aceptar y en el próximo video vamos a ver cómo podemos corregir algunos de estos errores.